Buenas noches, mi nombre es Damián Moctezuma y el día de hoy vamos a impartir la plática que hemos titulado Optimización de heteroestructuras fotónicas de bajo índice de refracción. Entonces el objetivo principal de esta plática es, analizar o estudiar desde la perspectiva de energías cierto tipo de estructuras y a partir de ellas pues ver cómo se pueden establecer una metodología para la construcción de dispositivos. Mm, el temario general de esta plática pues va a ser, vamos a hablar una pequeña introducción de todo este trabajo y, y vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar de las bandas prohibidas, vamos a hablar de las estructuras fotónicas y pues muy importante más que nada de curiosidades o peculiaridades de las transformaciones integrales como lo que es Fourier. Esta plática pues va dirigida a estudiantes de licenciatura, va dirigido a investigadores que están pues en contacto con el tema de los sistemas fotónicos y por supuesto pues a los entusiastas de la teoría electromagnética. Bueno, vamos a comenzar entonces esta plática. Primero pues vamos a comenzar con el concepto general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Como nosotros estamos buscando la construcción de dispositivos, lo primero que tenemos que pensar es cómo es el trabajo que se tiene que producir. ¿Por qué es importante el concepto del trabajo? El concepto del trabajo pues lo que nos define es cómo los estímulos energéticos, o en este caso la fuerza, por decir un ejemplo, en este caso la persona que está empujando este carrito de mercado, cómo la fuerza se va a ver afectada cuando ésta entra en contacto con una cierta restricción geométrica. Llamémosle en este caso el plano inclinado. Es decir, la persona está empujando el carrito en la misma dirección en la que el carrito se estaría moviendo. Sin embargo, el carrito, por el hecho de que está sobre el plano inclinado, los elementos de fuerza que éste infringe, como por ejemplo el peso, pues evidentemente van a tener una proyección en términos de las propiedades geométricas de este plano inclinado. Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto del trabajo, existen esas dos variaciones. La primera, pues está la característica de qué es lo que está ocurriendo con el trabajo mecánico, es decir, qué está pasando con todas esas masas, qué está pasando con todas esas estructuras que son macroscópicas y que están en contacto con la restricción geométrica. Eso es lo que llamamos la energía cinética potencial o lo que llamamos la energía mecánica. Pero ¿qué sucede cuando estas, al momento de provocar la interacción, pues empiezan a operar? Entonces hay dos condiciones. Uno, cuando tenemos un sistema conservativo, que es literalmente no hay ningún cambio interno, no hay ningún cambio específico. Y cuando tenemos los sistemas no conservativos, es decir, tenemos movimiento, de aunque sean de moléculas grandes, pero ese movimiento provoca otros efectos y ahí es donde hablamos de condiciones peculiares como lo que es el calor, el robo de energía, entre otras tantas cosas. Entonces este contexto, cuando se está aplicando a sistemas fotónicos o a elementos fotónicos, tenemos que pensarlo desde la perspectiva estrictamente del trabajo, pero del trabajo de tipo eléctrico. Entonces, vamos a hablar rápidamente, vamos a tratar de hablar lo más rápido que podamos del trabajo eléctrico. Para definir el trabajo eléctrico tenemos que pensar estrictamente qué está pasando con la definición de la fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos la fuerza o la definición de Coulomb, hay dos cosas a considerar. La primera es el hecho de que las dos cargas se pueden considerar como dos entidades que son las que van a ser responsables de estas interacciones. Sin embargo, Coulomb es un poco más complejo, porque cuando nosotros estamos hablando de la fuerza, que es el resultado de todas las interacciones, dependiendo del contexto del problema, nosotros podemos tener un detonante, y es ahí donde empieza el concepto del campo eléctrico. ¿Qué vendría siendo el campo eléctrico? El campo eléctrico vendría siendo la influencia vamos a decirlo así, de una entidad por sobre los elementos de interacción. Entonces, en este caso, vamos a poner, por ejemplo, en este caso tenemos la carga 1, carga 2, que
¿Qué significa, por ejemplo, el subíndice? En este caso, el subíndice me está diciendo que hay una interacción considerando la carga 1 como carga final y la carga 2 como carga inicial. Pues entonces, ahora, ya que tenemos establecido que una es final e inicial, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si el problema me dice, quiero saber los efectos de Q2 sobre Q1? Quiero saber si Q1 es el campo principal, quiero saber qué está pasando en él a través de las interacciones con Q2. ¿Qué podemos inferir en términos de la dirección? ¿Qué podemos inferir en términos de las proporciones? ¿Qué podemos inferir en términos de las intensidades? O sea, todos esos elementos están quedándose dentro del contexto o del concepto que llamamos el campo eléctrico. Entonces, este detonador que llamamos el campo eléctrico posee los elementos de direccionamiento y posee los elementos de, voy a decirlo así, intensidad. Entonces, todo este contexto obliga a que el campo eléctrico, cuando entre en contacto con cualquier otro objeto, ese objeto tiene que reaccionar ante él. Vamos a una para forzar un poquito el concepto, pero que quede a lo que queremos llegar. Pensemos en una situación en la que tenemos un campo eléctrico pero tan direccionado que literalmente las cargas se quedan atrapadas en él. Llamémosle este concepto el río eléctrico. Si nosotros tenemos entonces un río eléctrico, el río eléctrico por consecuencia lo que va a hacer es carga que caiga dentro de él, es carga que va a ser arrastrada y por lo tanto va a haber un trabajo definido. Entonces el trabajo eléctrico que nosotros tenemos aquí, si lo vemos con cuidado, pues va a ser definido a través de cómo el campo eléctrico obliga a que la carga se mueva. Y entonces, si vemos las restricciones de geometría y direccionamiento, nos vamos a dar cuenta de que al final, si el campo está muy bien direccionado, al final ya no importa, vamos a decirlo así, ya no importa esa geometría en X, sino que lo que nos importa son las intensidades del campo, es decir, lo que llamaríamos la diferencia de potencial, es decir, cómo se va a desplazar los niveles de intensidad conforme nosotros estamos pasando de un punto A a un punto B. Eso es lo que nos está diciendo la diferencia de potencial. Y eso, cuando se proyecta sobre la carga, o cuando la carga se proyecta sobre esto, es lo que llamamos el concepto del trabajo. Pero, ¿qué pasa si retiramos a la carga? Si retiramos a la carga, nos quedamos estrictamente con el concepto del campo eléctrico y la parte que define esa geometría, en este caso la distancia entre los postes, considerando que el sistema es completamente es bipolar. Entonces, ¿qué nos enseña esta primera parte? Esta primera parte lo que nos dice es que cuando estamos hablando de sistemas electromagnéticos, tenemos que pensar que estos sistemas electromagnéticos pueden o no tener ya una restricción geométrica previo a las interacciones. A su vez, cuando estos empiezan a operar y se proyectan sobre las entidades geométricas de interés, entonces en ese momento también tenemos un elemento de reacción, un elemento que está conectado con la parte de geometría. Entonces ya tenemos dos elementos ahí. Tenemos la parte perceptible, que sería el campo mismo y la geometría que éste posee, y tenemos la parte no perceptible, que vendrían siendo las reacciones de las entidades que interaccionan con este campo. Esto lo dijo muy bonito de una manera bastante interesante Euler, cuando describe a través de su entidad el comportamiento del mapeo del espacio, en el cual teníamos los elementos reales, los elementos imaginarios. Si lo vemos desde la perspectiva de aplicaciones, podríamos hablar de las propiedades mecánico-materiales o mecánico-elásticas de cualquier estructura, y podríamos hablar también de los elementos de intensidad provenientes de los campos. En este caso, la diferencia de potencial, y en este contexto la energía pura. Entonces,
Cuando los dos elementos entran en contacto, la forma de hacerlos empatar es a través de encontrar un elemento que los correlacione. Si lo vemos desde la perspectiva del planteamiento de mapeo que hizo Euler, el ángulo, que es el que está apareciendo aquí, o la entidad que llamamos el ángulo, este ángulo me describe todos y cada uno de los puntos, siempre y cuando estemos sometidos o estemos restringidos a las proyecciones de las componentes y a la magnitud de la misma. Es decir, en pocas palabras, si nosotros ya definimos un parámetro estrictamente geométrico, es decir, el vector complejo ya tiene un valor de magnitud, o ya tiene una relación energética, vamos a decirlo de esta manera. Esa relación energética tiene que estar descrita a través del comportamiento de la posición angular, que sería en este caso la componente teta. Pero la pregunta es, ¿por qué metemos ahora esa omega por t? Cuando nosotros estamos hablando estrictamente de elementos circulares, el componente teta, lo que me está diciendo pues es la posición en el sector circular, y omega me estaría diciendo en cuánto tiempo estamos alcanzando esa posición circular. Ahí es donde entra el contexto de las ondas. Y entonces ahí fue donde empieza la situación de lo siguiente. Euler dice, ok, yo a través de la parametrización puedo mapear cualquier punto en el espacio, siempre y cuando yo defina qué es lo que está sucediendo con la parte imaginaria y la parte real. Pero Fourier va más allá, porque él dice, bueno, te creo que con una sola relación de los reales y los imaginarios tú me puedes describir el espacio, pero vas a estar limitado a lo que te diga ese vector. ¿Qué pasaría si en realidad tú puedes tener cualquier descripción del espacio a través de todas las componentes, o de decirlo así, a través de todos los mapeos que correspondan a esa misma entidad? Entonces ahí es donde nace la transformación de Fourier, o lo que llamaríamos en nuestro caso la percepción de la realidad, la distribución normal. Pues aquí en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que todos los elementos que son los que están dependientes o que están agarrados a través de lo que sería la intensidad de la energía, y a su vez estos componentes que reaccionan a la energía están delimitados a una restricción geométrica. Cuando ambos entran en contexto, las interacciones que se están realizando nos van a dar tres cosas importantes. La primera, hay una componente fundamental, que esa sería la que llamaríamos la media cero, y tenemos todos los elementos relacionados con la proporción de existencia a partir de esa componente fundamental. Pero dijimos que eran tres. Entonces esas dos me las está diciendo la curva. ¿Cuál sería la tercera? Las reacciones provenientes de allí. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si hablamos de cualquier función matemática, vamos a decirlo así, yo puedo describir esta función matemática como la restricción geométrica de mi fuente de energía, y esa fuente de energía me va a decir, bueno, mira, esta fuente de energía pues puede ser descrita a través de todas estas entidades, de todas y cada una de estas entidades, de todos estos, vamos a decirlo así, de todos estos mapeos, de toda esta infinidad de mapeos, pero que no son todo el universo. Es decir, yo no puedo poner cualquier mapeo, solamente puede haber ciertos mapeos cuya proporción al momento de interactuar y de sobreponerse, o superponerse, perdón, me tienen que dar la restricción que yo estoy buscando. En este caso, pues, ¿qué va a ser? Mi función matemática. Pero, ¿qué pasa si esta restricción matemática, es decir, esta función matemática que está compuesta de varias ondas, interacciona con una estructura geométrica? La estructura geométrica entonces en consecuencia tiene que tener varias reacciones dependiendo de cada uno de los componentes que están en esta estructura. Ahí es donde está el tercer elemento. Es decir, podemos tener
restricciones desde la perspectiva de la fuente de energía, pero cuando estas restricciones o esta fuente de energía con ciertas restricciones interactúa con un objeto real, vamos a decirlo así, ambos sistemas entran en una sincronización, por así decirlo, y tenemos reacciones a partir de ello. Vamos a verlo esto con un ejemplo más aterrizado y bastante simple, y sobre todo pues que va a estar conectado con lo que se ve para los que están atendiendo este foro. Vamos a decirlo así, ¿qué pasaría si analizamos esto desde la perspectiva de un problema más práctico? Hablemos de circuitos eléctricos rápidamente. No vamos a hacer un desarrollo intenso matemático porque la verdad sí tenemos poco tiempo para esta plática. Entonces vamos a decir lo siguiente: desde la perspectiva de un sistema eléctrico, yo puedo tener mi fuente de energía, y esta fuente de energía va a tener pues va a tener componentes pegados a ella. En este caso llamémosle esta resistencia y llamémosle capacitor. Cuando estos componentes interactúan con la fuente de energía, por la definición de circuitos eléctricos, pues todos y cada uno de estos componentes va a tener un consumo, pero la suma de ese consumo va a ser la energía total. Perfecto, vamos a decir. Ahora, ¿qué pasa con estas estructuras? En este caso tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Por el comportamiento o por el diseño que estos tienen, la definición de la energía va a estar delimitada a solamente traspaso de carga. Es decir, la ecuación, la que tenemos acá, que es la definición de la definición de los comportamientos de carga, son las que van a delimitar el comportamiento de las energías, y por lo tanto son las que van a definir la ecuación diferencial. Si resolvemos esta ecuación diferencial para obtener el voltaje o la energía que hay en el capacitor, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un elemento de proyección en el cual tenemos un comportamiento en el tiempo, pero también tenemos un elemento estructural. Si lo vemos esto con cierto cuidado, por la definición de la ecuación diferencial, si lo vemos con cierto cuidado, ¿en qué momento podemos hacer que esta estructura empate? O más bien, ¿qué sucedería si nosotros tenemos este valor del tiempo y lo empatamos al valor de los elementos estructurales? Es decir, si tenemos que la parte exponencial o el elemento decayente, que es el representativo de todos los elementos en el tiempo, se iguale a los componentes estructurales, es decir, T igual a RC. Ahí, en el momento en que esto lo convertimos en tiempo, pues podemos decir, bueno, está bien, ya lo empatamos con un valor de tiempo. Pero ¿qué pasa si este tiempo lo transformamos en un periodo? Es decir, ¿qué pasa si lo convertimos en radianes? Es decir, 2pi por t va a ser igual a 2pi por rc. En ese momento, al haber hecho esto, estamos construyendo una entidad de onda, pero que tiene dos elementos que se están empatando. El primero es el elemento energético, es decir, la parte imaginaria, y el segundo es el elemento estructural, pero descrito a través de la longitud de onda. Es decir, ¿qué estamos haciendo en este ejercicio? En este ejercicio lo que estamos haciendo es, con nuestra fuente de energía, la fuente de energía la estamos delimitando a lo que nos esté dando RC. Es decir, yo no construí ese capacitor ni construí esa resistencia, esos ya me los dieron, y sus valores de resistencia y capacitor describen los componentes estructurales. Entonces, cuando nosotros tomamos esos componentes estructurales y vemos el comportamiento de energía, o tratamos de empatar el comportamiento de energía, la forma de poder fusionar esos dos comportamientos es construyendo el concepto de onda a través de pensar en términos de longitud de onda como la componente o el tamaño de longitud fundamental que se empata con los componentes estructurales, y los elementos vibracionales, en este caso del tiempo, porque es el tamaño del periodo, para los elementos de energía.
¿El resultado qué va a ser? Cuando ya tenemos estos componentes y los empezamos a echar a volar, entonces lo que podemos percibir son las reacciones del capacitor ante diferentes estímulos. En este caso, el estímulo fundamental, o en este caso el que vamos a llamar la frecuencia de corte, es decir, 1 entre 2 pi RC, lo que me va a decir es que en este punto, tanto la resistencia como el capacitor tienen la misma energía. Es decir, es el valor de la media, es es el parteaguas, es el que me dice que a partir de aquí todo lo demás se van a expresar como cambios. Entonces, ¿qué sucede conforme vamos aumentando los niveles de energía? El capacitor se está convirtiendo en un cortocircuito y está ocurriendo lo que llamamos el fenómeno de la caída de voltaje, es decir, literalmente los estímulos son tan grandes que el capacitor deja de ser un aislante y se convierte en un conductor. O sea, ya tenemos elementos de reacciones. Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que estamos haciendo es hacer que la fuente de energía se empate a la estructura material. Es decir, la energía que nosotros lanzamos, la estamos lanzando para que obligue a que estos elementos interactúen. Pero ¿qué sucede si nosotros en un determinado momento quisiéramos controlar esa energía? Porque aquí la peculiaridad es que el trabajo que estamos produciendo requiere de cargas. Pero ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con con los instrumentos fotónicos? Cuando tenemos instrumentos fotónicos, no hay cargas. Entonces, fíjense bien lo que sucede aquí. ¿Qué sucede con las ecuaciones de Maxwell? Maxwell define sus 4 ecuaciones fundamentales para poder describir todos los comportamientos electromagnéticos, considerando evidentemente los elementos de carga y, digamos, demostrando en un determinado momento que la radiación electromagnética va de la mano. Es decir, yo no puedo tener campos eléctricos y campos magnéticos completamente aislados. ¿Puedo analizarlos aisladamente? Sí. Puedo inclusive construir sistemas en los cuales, aunque exista campo magnético, no me dé un fenómeno eléctrico. Claro que sí. Y también lo mismo puedo hacer con los campos eléctricos. Pero cuando estos están produciendo trabajo, ahí es donde empieza el contexto de la radiación electromagnética. Y entonces, para el caso de la luz, la radiación electromagnética, bueno, para el caso de una de las demostraciones importantes de las ecuaciones de Maxwell, es que la luz es una radiación electromagnética. De ahí por eso que en estas ecuaciones tenemos el valor de la velocidad de la luz como un elemento componente de estas ecuaciones. Pero bueno, ¿por qué es importante todo esto? Vamos a verlo de la siguiente manera. Si nosotros definimos por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, en términos generales, pues estas ecuaciones van a tener una componente estructural tanto de espacio como de tiempo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es lo que acabamos de comentar con respecto a los campos eléctricos. Es decir, tenemos la descripción del campo en términos del espacio, pero tenemos la descripción del campo en términos de sus intensidades o de su función potencial. Entonces, eso significa entonces que si tenemos esa descripción para el campo eléctrico, entonces eso significa que esa descripción puede llevar aunado un elemento de onda, visto desde la perspectiva de lo que dice Fourier. De ahí por eso que las ecuaciones de Maxwell descritas en términos de la frecuencia llevan una componente de omega aquí, que es decir, es el elemento que empata el tiempo-espacio. Pero, aquí es donde viene la parte peculiar. Cuando consideramos la estructura sin fuentes, en este caso así, una estructura sin fuentes, pues evidentemente no hay ni densidad de carga ni densidad de corriente. Por lo tanto, solo dependemos estrictamente del campo eléctrico y del campo magnético. Y es aquí donde viene la parte interesante. Cuando nosotros hacemos, vamos a decirlo así, ¿no? Hacemos un empate entre las ecuaciones magnética y eléctrica, es lo que le llamamos el rotacional del rotacional. Construimos lo que llamamos la ecuación de onda, es decir, el laplaciano del campo eléctrico va a ser igual a la componente estructural o la componente material, que sería este bar epsilon, con una estructura en términos del tiempo o empatándola con una ecuación con respecto al tiempo. Entonces fíjense bien,
Dicho desde la perspectiva de lo que llamamos esto, lo que llamamos la ecuación de onda, nosotros tenemos entonces dos soluciones para la estructura. Tenemos la condición de la estructura que tiene que ver estrictamente con las energías, es decir, todo aquello que provoca las vibraciones, pero también tenemos la condición del comportamiento de la longitud de onda, es decir, esta estructura, a pesar de ser un campo eléctrico, si lo vemos desde la perspectiva de un elemento de vibración, eso significa que yo lo puedo construir o lo puedo definir a través de una sumatoria de ondas, así como cuando hicimos la restricción físico-matemático con Fourier. Pero esa descripción de ondas me va a describir al espacio. Es decir, yo voy a poder tener una descriptiva de longitudes de onda que me van a permitir que ciertas energías puedan coexistir en este espacio de trabajo. Y entonces aquí es donde viene la parte aplicado a heteroestructuras o a estructuras fotónicas. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros estamos hablando de diseño de estructuras fotónicas, no tenemos que pensar en las estructuras fotónicas simplemente como campos, sino que tenemos que pensar en las estructuras fotónicas como un reflejo de las energías que queremos que existan en este sistema. Y así es como nosotros empezamos con el diseño. Es decir, si nosotros queremos que ciertas reacciones o ciertas estructuras vivan en este espacio de trabajo, nosotros tenemos que pensar que el espacio que tenemos que construir tiene que estar descrito a través de esas componentes de onda, pero que esas componentes de onda describan al espacio. Es decir, no estamos hablando de vibraciones en términos de los estímulos, sino que estamos hablando de cómo el espacio permite las vibraciones. Entonces, ¿cómo funciona el análisis? Nosotros, cuando tenemos el campo eléctrico, al ser nuestra fuente de energía, en este caso llamémosle la estructura lumínica, el campo eléctrico va a tener dos soluciones, una en el espacio y otra en el tiempo. La que nos interesa es la del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo porque el tiempo pues sí me habla de todas las vibraciones, pero el espacio me dice qué vibraciones voy a querer que vivan en él. Entonces, fíjense bien, cuando tenemos la ecuación de onda que tenemos aquí va a tener dos componentes. En este caso va a tener el componente de frecuencia, va a tener el componente estructural, es decir, el medio material, aquí donde tenemos propiedades mecánico-elásticas, pero el campo eléctrico tiene que poder vivir ahí adentro. Y para que el campo eléctrico pueda vivir ahí adentro, tiene que ser descrito también como una estructura dependiente de las ondas. O tiene que ser descrito como una estructura periódica o una estructura vibrante, pero en términos estrictamente materiales. Eso es lo que me dice hasta acá. Entonces, fíjense bien, ¿cómo empieza nuestro diseño aquí? El diseño que nosotros vamos a hacer es pensar primero, ok, está bien, yo quiero una estructura material en la cual yo pueda tener ciertas variaciones de onda. Entonces lo primero que necesito es, número uno, obligar a que esto sea una onda. ¿Cómo lo obligo a que sea una onda? Primero, que sea periódico, es decir, que la estructura se repita. De ahí es donde aparece el concepto que vamos a llamar la red recíproca. ¿Qué es la red recíproca? Son todos los puntos en el espacio donde yo voy a poner material y este material se va a repetir una y otra vez. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Acá tengo una descripción matemática de una estructura material que está compuesta de, pues en este caso, material 1, material 2, y tenemos una repetición de material 1. Entonces, llamémosle, no sé, vidrio, aire, vidrio. Cada uno de estos tiene un tamaño y por supuesto hay un tamaño total, que ese es el que va a definir la energía o la onda que va a poder vivir allí. Ahí donde está la parte peculiar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que tomar este material periódico y tenemos que convertirlo en una estructura que describa ondas. Entonces, para hacer esto, pues aplicamos la transformada de Fourier. Y esta transformada de Fourier va a tener dos componentes principales. La primera, pues va a ser
Si lo vemos desde esta perspectiva, esta que llamamos delta G0, es decir, esta que tengo aquí solita, si están viendo mi ratón, acá tengo la estructura material que está escrita a través de la red periódica, o sea, en cada punto yo voy a poner todo este paquete, en cada punto del espacio. Entonces, en cada punto del espacio, al poner este paquete tiene dos componentes. Una, la estructura o la frecuencia fundamental. Recuerden que la restricción matemática, cuando estábamos viendo las generalidades de Fourier, aquí está. La restricción matemática llevaba dos entidades. La primera pues es la frecuencia fundamental, es decir, qué tanto se repite el periodo. Y la segunda van a ser todas las componentes estructurales que le van a dar forma a esta restricción geométrica. Porque si fuera solamente la onda, solamente tendríamos una energía. Y en cambio, cuando tenemos varias energías, pues es cuando toma la forma de la restricción cuadrada, o la forma de onda cuadrada, la vamos a decir así, ¿no? Pues resulta que esta estructura material está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo hago la transformación de Fourier, yo estoy colocando todas las energías en donde al momento de que estas interactúan, me van a dar un valor de restricción geométrica que cuando yo lo aplico con todas las posibles componentes que puedan ser partícipes, me tienen que dar la forma. Entonces, si se fijan aquí, tenemos tres formas de ver la misma señal, la misma estructura, perdón, pero tenemos varias componentes. En este caso tenemos cuántos puntos de la red recíproca o cuántas energías podemos definir que viven ahí adentro. Mientras mayor cantidad de energías vivan, mejor definida va a estar la función matemática. Y eso es lo que se alcanza a apreciar aquí. Pues aquí en este caso tenemos 50 energías diferentes, acá 20, acá 10 en el caso inciso A, B y C. Entonces, mientras menos energías hay, pues sí te tiene definición, pero no está tan definida como lo que ocurre en C. Entonces, esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos tratando de construir la estructura material. Es decir, a través de la transformación de Fourier, acabamos de construir la función matemática que me dice cómo voy a colocar los materiales. Y estoy considerando que esta función matemática va a tener el tamaño correspondiente a la longitud de onda mínima para que éstas puedan provocar estímulos dentro de este sistema, o para que esta entidad obligue, atrape o provoque una reacción en la fuente de energía. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos la estructura material? Cuando ya tenemos la estructura material descrita, eso no es suficiente para poder describir material. Ahora tenemos que obligarlo a que se empate a la fuente de energía. Entonces fíjense en lo que vamos a hacer. Por lo que dijimos en las diapositivas anteriores, si yo tengo un campo eléctrico, la solución del espacio van a ser las energías que van a poder vivir en él. O sea, una cosa es el tiempo, es decir, yo voy a lanzar las energías, y otra cosa es tomar la estructura y decir, de esta estructura solamente van a vivir estas cosas aquí, porque estamos haciendo diseño de la estructura. Entonces aquí es donde entra esa parte de la solución de la ecuación diferencial, considerando el comportamiento material que ya lo sacamos, y ahora necesitamos agregarle el comportamiento periódico de la estructura material. Entonces ahí es donde entra el valor de IK. Entonces, ¿qué significa? Este vector IK se supone que ya estamos diciendo, pues bueno, es una solución de la ecuación diferencial, ya tiene definidas las ondas, pero necesitamos obligar a que esta K esté emparentada o esté empatada con los vectores de la red recíproca de la estructura material que hicimos. Por esa razón, lo que estamos haciendo es proyectar a través de la transformación de Fourier, o bueno, en este caso la serie de Fourier, estamos sacando la red recíproca, pero utilizando el elemento periódico de las energías existentes dentro de ese campo eléctrico. Recuerden que K me va a definir las longitudes de onda, pero E0 es lo que me va a definir la estructura material o la intensidad que vive en esa longitud de onda. Entonces, aquí es donde empieza la parte algebraica. No nos vamos a aclarar mucho, pero voy a tratar de explicar lo más que pueda. ¿Qué vamos a hacer aquí? En esta parte, cuando nosotros tenemos la estructura material,
ya colocando las dos entidades, tanto la parte restrictiva de K y la parte restrictiva de la red recíproca proveniente de la serie de Fourier que vamos a utilizar para bosquejarla, tenemos un valor que vamos a llamar Y, y este Y va a estar definido a través de una sumatoria de la red recíproca, y la exponencial va a llevar las componentes de las longitudes de onda que definen ese campo eléctrico, pero aunados a la red recíproca, proyectados sobre la red recíproca. Ok, dicho todo esto, ahora fíjense en lo que sucede con la geometría. Aquí el álgebra lo que va a hacer es lo siguiente. Estamos con esta álgebra obligando a que las dos entidades, que en este caso vamos a llamarle la ecuación diferencial, que lleva la red recíproca y que lleva la estructura de longitudes de onda, empiecen a coexistir en una sola ecuación, pero que me ayuden a describir solamente aquellos puntos donde estas ecuaciones son válidas y por lo tanto describen a las energías reactantes que me interesan que se queden dentro de este material. Eso es lo que quiero ese empate. Entonces, el álgebra que estamos haciendo aquí, en este caso, pues más que nada vienen siendo la suma de los exponenciales o de los componentes. En este caso, pues, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, ya teníamos a la función material y ya teníamos a la función de campo eléctrico. Lo que estamos haciendo ahora es reemplazarlas en la ecuación diferencial, es decir, esta de acá, la que tenemos aquí en esta primera parte de la diapositiva anterior. Y entonces cuando ya empezamos a empatar, ahora sí, empezamos a aplicar álgebra, que me dice, bueno, pues multiplico por e a la menos igx, esto con el propósito de que podamos ir eliminando y obligando a construir ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, yo multiplico aquí por e a la igx, pero integro esta función matemática para forzar a que los componentes e a la ig' de x y esta ig' construyan lo que llamaríamos una delta de Dirac. Es decir, esta delta de Dirac va a ser 1 siempre y cuando estos dos elementos sean iguales. Va a ser 0 para todo lo demás. ¿Qué estoy diciendo cuando estos dos elementos son iguales? Que es cuando están ya coexistiendo. Entonces, si se fijan, cuando se sacó aquí se sacó la derivada, y ya estamos obteniendo el patrón de K, que en este caso es el que contiene las longitudes de onda de las componentes del campo eléctrico que nos van a interesar, que vivan aquí, y eso ya están coexistiendo con la red recíproca. Entonces, al momento de continuar, ¿no?, y jugar otra vez con el álgebra, todo este proceso que estamos haciendo solamente es para llegar a esta ecuación que está aquí. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Esta ecuación lo que me está diciendo es que yo voy a tener vamos a decirlo así, la red recíproca proveniente del campo eléctrico, pero voy a tener una red recíproca primada que tiene la relación con el elemento material. Eso es lo que me está diciendo el sistema. O sea, volvamos por un momento, analicemos aquí. Fíjense bien. Recordemos aquí cómo comenzó la ecuación. Yo tengo la estructura material y la estructura material tiene la red recíproca G y el campo eléctrico tiene la red recíproca G'. Todo el álgebra que se hizo aquí fue para llegar a una ecuación en la cual tuviera la forma de la ecuación de onda, que tuviera el elemento de frecuencia con el que vamos a hacer el empate, y a su vez que posea a la red recíproca de la estructura eléctrica, es decir, de la estructura material, perdón, y el de la estructura del campo eléctrico. Todas estas interacciones que están aquí, si nosotros dividimos entre 2pi, esto me da la forma normalizada, o lo que llamamos la forma reducida, con la cual yo voy a tener todas las longitudes de onda que van a existir, pero que van a estar empatadas con las frecuencias de vibración, que eso es lo que me está diciendo la omega. Entonces fíjense bien, aquí está, miren, lo que vamos a llamar la K reducida
o el vector del comportamiento de campo reducido me va a estar delimitando las longitudes de onda con respecto a la estructura material. Eso es lo que significa D. Acuérdense que D era el tamaño de la celda o el tamaño de la estructura material o de la unión vidrio-aire-vidrio. Pero cuando le ponemos el 2pi, automáticamente le damos el parámetro de onda que me obliga a hacer el empate de tiempo-espacio, que era lo que hicimos cuando teníamos la fuente de voltaje con la frecuencia de corte. Sin embargo, aquí, como estamos haciendo una estructura estrictamente material, miren el valor que aparece. El valor de la red recíproca ya va a estar definido en términos del valor de la distancia de la celda unitaria, pero en términos de la longitud de onda, o lo que llamaríamos la lambda, es decir, el tamaño físico que va a tener una onda. Porque una cosa es el tiempo, es decir, cuánto tiempo tardamos en darle la vuelta al círculo. Otra cosa es cuánto es el tamaño de la circunferencia. Eso es lo que me dice la longitud de onda, eso es lo que me dice el tiempo recorrido. Entonces, esta es la forma en la que están siendo empatadas. Ahora, vamos a un poco más de matemáticas y vamos a hablar ahora sí de la estructura de valores propios, que es la razón por la cual se está haciendo todo esto. ¿Qué me está diciendo la ecuación de valores propios? Vamos a jugar como un ejemplo numérico. Vamos a tomar la ecuación normalizada, ya considerando los valores de la frecuencia reducida y del vector k reducido, o el vector de longitud de onda. Y estos elementos normalizados lo que me van a decir son todas las longitudes de onda, como si estuvieran descritos a través del tamaño de la estructura. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es decir, estamos considerando que el tamaño de la celda unitaria, en este caso el tamaño D, va a ser el tamaño del periodo de la ecuación de la frecuencia fundamental. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo voy a poner una estructura física de cierto tamaño porque estoy obligándola a que una longitud de onda o que una onda de ese tamaño viva allá adentro. Eso es lo que me está diciendo la K normalizada o el valor normalizado. Entonces, ahora, si consideramos, ahora sí, la ecuación anterior y le damos ese parámetro o ese carácter de normalización, entonces tenemos dos, podemos para el caso de ejemplo, vamos a considerar solamente dos ondas o dos tipos de ondas. La onda fundamental, es decir, cuando tenemos el valor en la media fundamental, es decir, la onda más grande, y una componente que participe en el sistema, que es ligeramente más grande que todas las demás, pero más pequeña que la onda fundamental. Entonces la ecuación que me va quedando aquí, me va quedando dos ecuaciones, o me va quedando, por decirlo así, un sistema de ecuaciones donde tengo componentes de ese valor, es decir, la onda con la frecuencia fundamental grande, es decir, la onda más grande y la onda más pequeña. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando nosotros tenemos este de aquí, entonces estas dos ecuaciones, vamos a decirlo así, matricialmente, es decir, si nosotros agarramos una estructura matricial, tenemos esto de aquí. Ahora, ¿qué es esta matriz que estamos constituyendo? Aquí es donde comienza el problema de valores propios. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si nosotros nos fijamos en la ecuación diferencial, perdón, en el sistema de ecuaciones, para cada valor o para cada ecuación tenemos una omega que se puede considerar como una constante. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros tenemos un sistema como este tipo, lo que me está diciendo la omega constante es que son los valores exclusivos y únicos que pueden vivir aquí, que es exactamente lo que estamos buscando. O sea, nosotros no queremos estrictamente ver las reacciones de las energías sobre la cosa, sobre la estructura. Lo que queremos es que la estructura capture
o reaccione ante ciertas cosas. Es decir, queremos que la estructura sea el restrictor de las acciones. No queremos observar las acciones sobre la estructura, sino que queremos que sea la estructura la que defina todas las acciones. Y para eso tenemos que obligar es decir, toda esta construcción que se hizo fue para construir un sistema de ecuaciones en el cual todas las posibles longitudes de onda que podemos obtener de aquí, en este caso, pues en este ejemplo son dos, me van a definir todos los valores de frecuencia en los cuales estas ecuaciones son válidas. Matricialmente se ve así. Y están las ecuaciones, ¿no? Pero si estas ecuaciones, a su vez, en este caso tenemos dos matrices, que sería matriz A por el vector E0, va a ser igual a la constante omega cuadrada reducida por el vector, por la matriz B y el vector E0. O sea, este sistema que está aquí, si nosotros lo agarramos esta B y la sacamos de aquí, esto se va a convertir en esta entidad que nosotros llamamos C epsilon, C E0 va a ser igual a omega cuadrada reducida E0. O sea, esto que tenemos aquí es lo que le llamamos un eigenvector. Es decir, en este caso el vector de campo eléctrico va a definirme a todas las energías que quiero que coexistan. Pero esas energías que quiero que coexistan van a coexistir dentro de la estructura material que yo estoy definiendo. Y entonces, ¿qué me va a decir el sistema de valores propios? ¿Qué valores son los que me permiten tener este equilibrio? Y de ahí aparece el problema de los valores propios. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros quitemos E0 de aquí, lo que vamos a tener como resultado va a ser una estructura matricial que en consecuencia me va a decir, bueno, pues tú para definir o para encontrar estos valores que son válidos, esos valores de frecuencia que son válidos para los vectores que tú me estás colocando, en este caso para los dos vectores de K que me estás definiendo, o sea, esas dos longitudes de onda que tú me estás definiendo, las energías que van a vivir aquí van a ser definidas a través de este determinante. Y entonces esto que está aquí, ¿qué va a darnos como consecuencia? Bueno, si resolvemos el determinante, entonces este determinante me va a dar los valores para omega reducida. Y por lo tanto, yo voy a tener a través de esta ecuación los valores de energía que van a estar definidos a través de la estructura material que yo estoy construyendo. Esto que tenemos aquí entonces, esto es lo que vamos a llamar la gráfica de las bandas prohibidas a través de los valores o de los valores propios. Es decir, cuando yo analizo la estructura de banda, o sea, por ejemplo, si yo empiezo desde cero, es decir, para K igual a 0, es decir, para una longitud de onda igual a 0, es decir, literalmente todas las, sí, estoy en el medio del material, por así decirlo, pero luego de repente me voy dirigiendo a otras, me voy alejando del centro y me voy yendo hasta lo más lejos que puedo del material, que en este caso sería K igual a 0.5, lo que llamamos la primera zona de Brillouin. Hagan de cuenta, piensen en la estructura periódica, es decir, aquí está la red recíproca, que son estos puntos, pero como estamos haciendo el análisis ahorita en una sola dimensión, piensen donde tengo, si es que se alcanza a ver mi ratón, pensemos en este punto. Aquí está una red recíproca y yo la voy a llenar de material. Aquí tengo otra red recíproca, la lleno de material. Aquí tengo otra red recíproca, otro punto de red recíproca, perdón, lo lleno de material. Entonces, el punto de la red recíproca se supone que está exactamente en el medio de la celda unitaria. Lo que significa entonces que si yo me muevo desde el centro hacia cualquiera de las orillas, yo estoy recorriendo 0.5K. Pues es decir, la longitud de onda va a valer la mitad de la onda allí. Eso es lo que me está definiendo esta ecuación. O sea, yo estoy diciendo que para la estructura más lejana en la que yo puedo estar, en la frontera del material,
La energía permitida van a ser estas que voy a considerar las VEPER o las bandas permitidas, bandas de energía permitida. Y la VEPRO o la banda de energía prohibida es aquella energía que ya no va a cruzar o que ya no va a atravesar esta red de energía. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Eso es lo que me está diciendo lo que estoy definiendo a través del diseño del material. Es decir, las transformaciones de Fourier vistos a través de la longitud de onda y a través de la ecuación de valores propios, lo que me va a definir son las energías que van a poder vivir dentro de esta estructura, o por lo menos que van a provocar una reacción dentro de la estructura. Entonces, a partir de este punto, ¿qué nos dice esto? Cuando nosotros estamos conscientes de cómo la estructura material opera con el sistema, entonces podemos diseñar o podemos hablar de los puntos de contraste, podemos decir hasta dónde podemos llegar a los límites, pero vamos a estar definidos a través de ciertas propiedades materiales que van a estar definidas a través de las funciones que estamos haciendo. Entonces, en este caso, la estructura que definimos, bueno, por las condiciones o por los parámetros que definimos, me está dando una banda prohibida en esta región. ¿Cómo uso esta información cuando estoy haciendo un diseño material? Vamos entonces al siguiente capítulo de la plática, pero ahora va a ser un poquito más historia, ¿no? En el 2003 Agarwal propone para la construcción de espejos, vamos a decirlo así, estamos hablando de espejos dieléctricos, propone una metodología para poder unir estructuras, es lo que le llaman las estructuras Chirp o estructuras Chirp. ¿En qué consisten estas estructuras? Pues simplemente son uniones materiales de diferentes propiedades, pero la peculiaridad es que estas las están haciendo con silicio poroso. ¿Por qué silicio poroso? Porque desde la perspectiva de algunos laboratorios de algunos laboratorios y de algunos grupos experimentales, el silicio poroso es más sencillo. Yo no estoy completamente convencido de eso, pero comentan algunos grupos de investigación que el silicio poroso es una estructura literalmente sintonizable, es decir, yo puedo agregando ciertas condiciones de ácido y porosidad, perdón, de devastación y porosidad, yo puedo construir un índice de refracción a través del silicio poroso, y si esos índices de refracción se colocan juntos, como nos van a dar como resultado un comportamiento de una estructura material, así como lo describimos en la sección anterior. Dicho esto, entonces Agarwal lo que propone es, bueno, mis estructuras Chirp permiten el bloqueo de ciertas entidades. Entonces, por ejemplo, en esta estructura aquí Agarwal pues hacen el bloqueo hacen un espejo para bloquear todo el espectro del infrarrojo cercano. ¿Cómo funciona o cómo están estructurados los espejos de Agarwal? Porque aquí es donde viene la cosa, o sea, que tiene que ver eso con todo lo que hemos estado haciendo o con lo que hemos estado analizando. Bueno, los espejos de Agarwal estaban diseñados a partir de lo que llamaríamos la condición del cuarto de onda, es decir, yo defino un valor de longitud de onda mínimo para poder construir un espejo. ¿Cómo se construye un espejo? El espejo se construye a partir de lo que nosotros llamamos una supercelda. ¿Qué es una supercelda? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nosotros ya teníamos definido una celda unitaria como una estructura en la que analizábamos cierta cantidad de materiales y con lo que construíamos nuestra función dieléctrica a través de la transformación de Fourier. Sin embargo, esta transformación de Fourier, cuando ponemos varias estructuras juntas, estas estructuras obligan a que la banda prohibida sea cada vez más delimitada, de tal manera que aunque nosotros tengamos o estemos cercanos, vamos a decirlo así, al centro de la estructura, el hecho de que tengamos una estructura multicapa obliga a que esta banda prohibida
desde el momento en que K exista o desde el momento que empezamos a definir la función, automáticamente ya se esté estableciendo como la banda prohibida. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Desde la perspectiva de esta gráfica que tenemos aquí, mientras nosotros no lleguemos al borde de la zona, de la primera zona de Bridgewater, es decir, al valor de K igual a 0.5 o la longitud o media longitud de onda, podemos tener una gran cantidad de frecuencias que pueden vivir dentro del material. Sin embargo, pues la banda prohibida va a estar definida dentro de lo que nos de lo que nos delimita el punto 5, porque es lo que pasa entre material y material. Pero cuando tenemos una supercelda, esta banda prohibida existe desde que el valor de K es igual a 0. Es decir, está muy bien definida y por lo tanto, cuando nosotros construimos o cuando Agarwal construía sus estructuras, lo que hacían era literalmente cada vez que construían una banda, agregaban otra banda y agregaban otra banda. Entonces, eso es lo que ocurría, pues. El espejo de Agarwal estaba construido a través de la construcción de varias superceldas, cada una con un valor de frecuencia que al momento de agregarse a otra estructura, evidentemente ensanchaba la banda prohibida. Ok, hasta el momento no parece muy complicado. Pero ¿qué ocurre? Lo que sucede con Agarwal es que cuando delimitaban la primera longitud de onda, el espejo, pues digamos que lo construían, les quedaba bien, pero para definir la siguiente longitud de onda utilizaban una regla empírica. Pues, literalmente decíamos, bueno, pues ya tenemos la longitud de onda inicial, bueno, le sumamos 2 ahora, le sumamos 3, le sumamos 4. Entonces esta situación se vuelve similar a lo que llamaríamos el problema del violín. Es decir, cuando tenemos una estructura construida así, va a haber una cierta cantidad voy a decirlo así, ¿no? De bandas prohibidas que literalmente no van a contribuir al sistema. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? ¿O cómo es que podemos percatarnos de eso? Muy sencillo. Es haciendo el análisis de la banda prohibida. Cuando nosotros hacemos el análisis de la estructura material de Agarwal, nosotros lo que estamos haciendo es, primero pues definimos esos valores a través de la longitud o de lo que llamaríamos la condición del cuarto de onda, es decir, el valor material multiplicado por el índice de refracción. Esto tiene que ser igual a un cuarto de la longitud de onda, es decir, dependiendo de la frecuencia fundamental que a mí me interese, el valor de la frecuencia fundamental tiene que estar dividido entre 4 y por lo tanto el resultado que nosotros vamos a obtener es que la proporción de cada material va a estar definida estrictamente en términos de que esto sea igual a la longitud de onda, al cuarto de la longitud de onda. Entonces, dependiendo del índice de refracción va a ser la cantidad de material que vamos a agregar. Ok, dicho esto, entonces usamos esta misma condición para medir qué está pasando con la banda prohibida de la frecuencia fundamental. Eso es lo que nos da esta gráfica. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que cuando tenemos la frecuencia prohibida de la estructura fundamental, nosotros podemos describirlo a través de la longitud de onda reducida y por lo tanto podemos definir el rango de utilidad. Es decir, el primer espejo que estaba construido aquí estaba constituido a partir de lo que era la longitud de onda definida por la fundamental, que era la longitud del cuarto de onda. Si tomábamos esa misma estructura o esa misma relación de lambda o de longitud superior y longitud inferior, es decir, los rangos bajos y altos de los rangos de frecuencia, es decir, estas longitudes lambda y omega y lambda más y lambda menos, al momento de definir estas dos condiciones, podíamos definir dos líneas rectas que van a delimitar cómo se van ensanchando el ancho, cómo se van ensanchando las bandas prohibidas. ¿Qué hacemos después? A partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es elegir aquellas bandas que son las que son inmediatamente contribuciones. Es decir, no tenemos que estar adivinando los valores porque ya tenemos definido las bandas prohibidas que queremos utilizar.
y por lo tanto solamente tenemos que construir, en este caso, una cierta cantidad de espejos con respecto a la número de longitud de ondas que vamos a utilizar. ¿Qué pasó entonces? Cuando Agarwal define su estructura, lo que hizo Agarwal en su artículo del 2006, o sea, en el anterior pues era el infrarrojo cercano, esto fue en el 2003, en el 2006 intentan hacer un espejo para bloquear el visible. Entonces, cuando queremos bloquear el visible, lo que ellos hacen es pues aplicar su técnica, y lo que hacen es construir una estructura que tiene alrededor de 308 películas delgadas, es decir, tienen 77 subespejos. Y nuestra propuesta permite que solo necesitemos 3. Y si consideramos que estos 3 espejos ya tienen las longitudes de ondas definidas, lo único que tenemos que hacer es convertirlos en superceldas. Con 14 celdas es más que suficiente. Y entonces, ahora sí, acá tenemos los 3 espejos, cada uno de forma individual, cada uno de 14 superceldas, cada uno con el tamaño correspondiente a la contribución del cuarto de onda o a la condición del cuarto de onda. Y cuando estos espejos se ponen juntos, esto es lo que se observa como el bloqueo total del bloqueo total del visible. Entonces, en términos hipotéticos o en términos estructurales, la heteroestructura que estamos construyendo o la estructura que estamos construyendo depende estrictamente de analizar las propiedades mecánicas del sistema. Es decir, cuando nosotros tenemos muy bien entendido cómo estamos empatando las propiedades materiales con las propiedades energéticas, podemos entonces en consecuencia diseñar los dispositivos que querramos, puesto que nosotros ya vamos a tener contemplado qué es lo que realmente queremos tener. Y esto lo hacemos a través del análisis de Fourier, el análisis de energías, y contemplar las restricciones mecánico-elásticas de los materiales vistos desde la perspectiva de las frecuencias o de las frecuencias fundamentales, que viene siendo la distribución normal o la transformación de Fourier. Como último, para ya cerrar toda esta plática, aquí lo que tenemos es ahora qué pasaría si los espejos se entremezclaran, es decir, si cambiáramos cada una de las posiciones del espejo como si fuera, digámoslo así, ¿no? Como si fueran resistencias en un circuito eléctrico. Lo que podemos ver es que efectivamente el paquete de energía sí se sigue respetando, o sea, seguimos teniendo la misma onda, pero sin embargo, dependiendo de cómo arranque el sistema, pues vamos a tener ciertas vibraciones que van a ir existiendo y que poco a poco se van a ir propagando. Es decir, aquí en este caso sí podemos pensar que sí hay una influencia al cambiar la posición de los espejos, porque estamos pensando que las energías que ya se bloquearon en una cierta posición, en una cierta condición, no van a ser las mismas que se van a bloquear. Es decir, las propiedades de la energía con respecto a la estructura como un todo van a tener una reacción. Esto es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de las reacciones dentro del sistema, o de lo que llamábamos las energías internas. Bueno, dicho todo esto, pues ahora, ¿a qué podemos concluir finalmente? Bueno, todo este trabajo pues nos dice, vamos a decirlo así, hay 3 conclusiones que podemos sacar de todo esto. O sea, el trabajo, dependiendo del nivel del Kala, estará influenciado por las propiedades mecánico-elásticas de cualquier sistema físico. Número 2. Para diseñar una estructura se requiere de empatar las propiedades mecánico-estructurales con los componentes dependientes del tiempo de la fuente de energía base, a fin de establecer un límite a los estímulos buscados dentro de la estructura final. O sea, lo que nos dicen 1 y 2 es, literalmente tenemos que ver las propiedades a través de las longitudes de onda, o de ver de las propiedades de construir una función matemática, una función o una restricción físico-matemática a partir de lo que sería la transformada de Fourier. Y por último, si tenemos una alta comprensión del comportamiento en el término de lo perceptible,
con lo imperceptible, podemos construir de manera eficiente estructuras que permitan que el comportamiento buscado en el diseño sea alcanzado. O sea, esto fue lo que ocurrió con Agaro, con la construcción del espejo. Lo que hicimos fue, al momento de conocer las propiedades, vamos a decirlo así, estructurales de nuestra geometría, pudimos construir una banda prohibida, y por conocer cómo estaba diseñada esa banda prohibida, por entender qué era la K reducida, por entender qué eran las longitudes de onda, entender eso nos ayudó a construir el modelo matemático que permitía ensanchar el ancho de banda sin tener que estar adivinando las estructuras. Nadie está diciendo que trabajar a prueba y error no nos dé frutos. Nadie nos está diciendo, no estamos diciendo que sea malo ser empírico. Más bien lo que estamos tratando de dar a entender es que si nosotros en un determinado momento entendemos bien nuestra estructura, podemos ser mucho más finos al momento de trabajar con ellos. Bueno, pues quiero agradecerles a todos ustedes, oyentes, que se quedaron durante toda la plática, que tuvieron la paciencia para escuchar todo lo que se dijo. Quiero dar las gracias al doctor Manuel Cortés por habernos invitado a ser partícipes de esta estructura. También quisiera agradecer al doctor Jesús Manzanares Martínez, quien es mi mentor y con quien hemos estado trabajando este tema desde hace bastante tiempo. Y pues como una última, aunque no sé si sea conveniente decirlo, pero bueno, lo voy a decir de esta manera. Sí quisiera dar un agradecimiento, aunque sea póstumo, pues a nuestro compañero Raúl Archuleta, quien ya no está entre nosotros, pero que pues él está revisando otra vez toda esta información para darle forma. Pues me hizo revisar las notas que él ya había escrito hace tiempo, y que pues estuvo participando en la parte de Superceldas, que él fue una gran parte del trabajo que él abonó a todo este proyecto, y pues que nos permitió a muchos de nosotros pues lograr nuestra titulación de maestría y también de doctorado. Y pues que pues el saber pues que ya no está entre nosotros pues eso es una tristeza, porque ya lleva un año que ya no está aquí. Y realmente pues sí se le extraña. Bueno, entonces bueno, pues esta fue esta plática de aquí. Les agradezco mucho toda su atención. Cualquier duda o comentario, pues le vamos a pasar el correo al doctor Manuel Cortés, quien agradecemos mucho nuevamente por habernos invitado a dar esta plática. Y por supuesto, pues vamos a estar ahí disponibles para contestar todas las dudas que tengan con respecto a este tema. Sé que en menos de una hora tratar de decir toda esta información pues es a veces bastante complicado, pero trataremos de darle la mejor respuesta posible a todos los interrogantes que tengan. Bueno, les agradezco nuevamente por su atención y que tengan un buen día y que tengan un buen desarrollo de foro. Muchísimas gracias.